Tomás miró el papel en sus manos. Era la dirección de una mansión antigua que había heredado de un pariente lejano. No recordaba haber conocido a ese pariente, pero la idea de tener una mansión le parecía emocionante. Después de un largo viaje en autobús, llegó a la colina donde se encontraba la casa. La mansión era grande, con paredes de piedra oscura y ventanas altas. Parecía sacada de una película. Las puertas eran de madera vieja, cubiertas con detalles de hierro. Todo estaba rodeado por árboles altos, y el viento hacía un sonido extraño al pasar por las ramas. Tomás sintió un escalofrío, pero decidió entrar. Cuando abrió las puertas principales, el sonido de las bisagras llenó el aire. Dentro, la casa estaba llena de muebles antiguos cubiertos de polvo. Había cuadros en las paredes que mostraban a personas con caras serias. Tomás caminó por el salón principal, notando que todo parecía estar congelado en el tiempo. Sobre una mesa de madera oscura encontró una caja pequeña. La abrió y vio una llave antigua, con un diseño intrincado. Parecía especial, como si escondiera algo importante. Tomás la tomó y la guardó en su bolsillo, pensando que pronto descubriría para qué servía. Explorar la casa le llevó varias horas. Había habitaciones llenas de libros, otras con viejos instrumentos musicales y algunas que estaban cerradas con llave. Tomás intentó abrir una de esas puertas con la llave antigua, pero no funcionó. Decidió seguir buscando otras puertas más adelante. Esa noche, Tomás encendió una lámpara de aceite que encontró en la cocina y se sentó a cenar un sándwich que había traído consigo. Aunque la mansión era impresionante, también era extraña. Algo en el ambiente le decía que esta no sería una simple casa, sino un lugar lleno de misterios. A la mañana siguiente, Tomás despertó con la luz del sol entrando por las ventanas grandes. Se sentía algo desorientado. No estaba acostumbrado al silencio de la mansión. Después de desayunar, sacó la llave antigua de su bolsillo y la observó con atención. Era pesada, de color dorado, y tenía un diseño con formas extrañas que parecían letras o símbolos. ¿Qué puertas abrirá esta llave?, pensó Tomás. Decidió probarla en varias habitaciones que había visto el día anterior. Caminó por el pasillo largo y frío, pasando por puertas de madera oscura. Algunas se abrían fácilmente, pero otras estaban cerradas y no respondían a la llave. Finalmente, al final del pasillo, encontró una puerta diferente. Era más pequeña, con un diseño tallado que parecía un árbol con ramas largas. Tomás insertó la llave y giró. Para su sorpresa, la cerradura hizo un clic suave y la puerta se abrió lentamente. Detrás de la puerta había una escalera que bajaba hacia el sótano. Tomás sintió un poco de miedo, pero la curiosidad era más fuerte. Bajó despacio, sosteniendo la llave en una mano y una linterna vieja que había encontrado en la cocina en la otra. El aire era frío y olía a humedad. Cuando llegó al fondo de la escalera, encontró una habitación pequeña. Estaba llena de baúles, estanterías con libros antiguos y objetos cubiertos por telas. Tomás notó algo extraño. Todo parecía estar perfectamente organizado, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Sobre una mesa había un diario con la tapa desgastada y el nombre Guillermo, escrito en letras doradas. Tomás tomó el diario y volvió a subir las escaleras. Sabía que esa llave no solo abría puertas, sino también secretos del pasado. Esa noche, sentado junto a la lámpara de aceite, comenzó a leer el diario. Las primeras páginas hablaban de la construcción de la mansión, pero pronto encontró algo que le hizo temblar. Una mención a puertas que no llevaban al presente, sino a otros tiempos.
Tomás no podía dejar de pensar en lo que había leído en el diario. Las palabras puertas que no llevan al presente se repetían en su mente. Decidió seguir explorando la mansión con la llave antigua. Sentía que cada puerta podía esconder algo único, algo que explicara los secretos de la casa. Esa tarde encontró otra puerta cerrada. Era grande, con detalles dorados que brillaban incluso bajo el polvo. Insertó la llave y la puerta se abrió sin esfuerzo. Lo que vio al entrar lo dejó sin palabras. La habitación parecía sacada de otro tiempo. Había un escritorio de madera, plumas para escribir y velas encendidas, aunque nadie estaba allí. Tomás tocó la mesa con cuidado. Todo estaba perfectamente limpio, como si alguien acabara de usarlo. En una esquina de la habitación había ropa antigua colgada en un perchero, y el aire olía a flores secas. Sin embargo, lo más extraño era el reloj de pared. Estaba parado, marcando siempre las 12. Decidió seguir adelante y abrir otras puertas. Cada habitación tenía algo diferente. Una parecía de un salón del siglo XIX, con sillones elegantes y un piano que emitía un sonido bajo cuando lo tocaba. Otra era un dormitorio pequeño, con una cama de hierro y juguetes viejos cuidadosamente colocados. En cada una el tiempo parecía haberse detenido. A medida que exploraba, Tomás comenzó a sentirse inquieto. Parecía que estas habitaciones pertenecían a personas que habían vivido allí mucho tiempo atrás. Pero, ¿por qué estaban congeladas? Cada detalle parecía contar una historia, pero también guardaba un silencio inquietante. Esa noche, mientras cenaba, pensó en cómo la mansión parecía estar viva. Las habitaciones congeladas eran como piezas de un rompecabezas, y Tomás estaba decidido a armarlo. Sabía que la llave antigua aún tenía mucho más que revelar. A la mañana siguiente, Tomás tomó el diario de Guillermo y comenzó a leer más páginas. Entre los relatos de la vida diaria encontró nombres que no conocía. Cada uno parecía estar relacionado con una de las habitaciones congeladas. Guillermo hablaba de su hermana Clara, que tocaba el piano todos los días en el salón, y de su primo Rafael, que trabajaba largas horas escribiendo cartas importantes en su estudio. Tomás recordó las habitaciones que había visitado, el piano, las plumas, los juguetes. Cada detalle encajaba con las personas mencionadas en el diario. Era como si los objetos aún guardaran la esencia de quienes los habían usado. Pero había algo más inquietante. Guillermo hablaba de una maldición que caería sobre la familia si alguien trataba de desenterrar sus secretos. Intrigado, Tomás decidió volver al sótano. Allí buscó entre los baúles y encontró un paquete envuelto en una tela negra. Dentro había una caja pequeña con documentos y fotografías antiguas. En las fotos, las personas tenían expresiones serias, casi tristes. Uno de los documentos era una carta escrita por Guillermo. Decía: «La mansión guarda nuestros recuerdos, pero también nuestras penas. Nadie debe abrir las puertas prohibidas». Tomás no entendía completamente lo que significaba, pero una cosa era clara: estas puertas congeladas no eran normales. Mientras pensaba, recordó otra habitación que no había explorado todavía. Decidió ir a buscarla, guiado por una extraña sensación de urgencia. Esa nueva habitación era diferente. No tenía decoraciones ni muebles, solo un gran espejo cubierto con un paño blanco. Cuando Tomás retiró el paño, vio algo extraño en el reflejo. No era su imagen lo que aparecía, sino la de un hombre con ropa antigua, observándolo fijamente. Tomás retrocedió, pero el reflejo no desapareció. Esa noche,
mientras intentaba dormir, no dejaba de pensar en lo que había descubierto. Los secretos de los antiguos habitantes no eran solo historias del pasado. Parecía que aún estaban presentes en la mansión, observándolo y tal vez esperando algo de él. El día siguiente comenzó con una extraña sensación para Tomás. La mansión estaba en completo silencio, pero sentía que algo lo observaba. Decidió leer más del diario de Guillermo, buscando respuestas sobre el espejo y los extraños reflejos. Mientras pasaba las páginas, encontró un relato aterrador. Guillermo escribía sobre una tragedia familiar. Según el diario, algunos miembros de la familia habían desaparecido misteriosamente en la mansión. Se decía que entraron en ciertas habitaciones y nunca volvieron a salir. Las habitaciones estaban congeladas en el tiempo, porque, según Guillermo, guardaban a quienes habían vivido en ellas. Tomás recordó las fotografías que había encontrado en el sótano. Volvió a mirarlas con atención y se dio cuenta de algo escalofriante. Las personas en las fotos coincidían con los reflejos que había visto en el espejo. Entendió que la mansión no solo preservaba objetos, sino también las almas de los antiguos habitantes. Decidido a saber más, fue al salón con el piano. Se sentó frente a él y tocó una tecla. El sonido fue suave, pero el aire en la habitación cambió. Sintió un frío repentino y escuchó un susurro. «Clara». Tomás se levantó rápidamente, pero el susurro continuaba, como si alguien intentara comunicarse con él. Volvió al diario en busca de más detalles. Allí leyó algo que lo dejó helado. Si alguien hereda esta mansión, será el guardián de nuestra historia. No puede escapar hasta que entienda y acepte su conexión con nosotros. Tomás no podía creerlo. ¿Qué conexión tenía él con esta familia desconocida? Esa noche, sentado junto a la lámpara de aceite, pensó en lo que debía hacer. La mansión parecía tener vida propia, y él estaba atrapado en su misterio. Sabía que no podía ignorar más las puertas congeladas ni los secretos de la familia. Tenía que enfrentarlos, aunque no estuviera seguro de lo que encontraría. Tomás sabía que no podía escapar de la mansión sin descubrir la verdad. Esa mañana volvió al espejo del cuarto vacío. Esta vez no estaba cubierto. Se miró fijamente, pero en lugar de su reflejo vio a Guillermo. El hombre parecía hablarle, pero no se escuchaba ningún sonido. De repente, unas palabras aparecieron en el vidrio. «Busca la última puerta». Tomás entendió que debía usar la llave antigua una vez más. Exploró los pasillos y buscó una puerta que no hubiera visto antes. Al final del corredor principal, detrás de una cortina pesada, encontró una puerta pequeña y discreta. Insertó la llave y giró. La puerta se abrió, revelando una habitación oscura con una única vela encendida. En el centro de la habitación había una mesa con un documento viejo y una foto. Tomás se acercó lentamente y tomó la foto. Era una imagen de su abuelo, joven, junto a Guillermo y otros familiares. Debajo de la foto, el documento explicaba la historia de la mansión. Era un lugar creado para guardar los recuerdos y las vidas de la familia. Cada heredero debía cuidar de ella y proteger sus secretos. Tomás sintió que finalmente entendía. La mansión no era solo una casa, era un vínculo con su pasado. Los reflejos, las habitaciones congeladas y los susurros eran recuerdos que no querían ser olvidados. Él era el nuevo guardián de la historia familiar, y su llegada había despertado a la mansión. De repente, la vela parpadeó y escuchó una voz clara que decía: «Gracias por escuchar». El aire frío desapareció y Tomás sintió una paz que no había sentido desde que llegó.
Guardó la llave antigua en su bolsillo y salió de la habitación. Ahora sabía que su misión no era huir, sino proteger. Esa noche, por primera vez, durmió tranquilo. Sabía que su vida cambiaría, pero también sabía que la mansión estaba llena de historias que merecían ser recordadas. Aunque el misterio nunca desaparecería del todo, Tomás aceptó su lugar en la historia de su familia.